Vamos a ver operaciones entre números enteros. La suma de números enteros es una operación binaria, lo cual significa que si nosotros partimos del producto cartesiano entre z y z, es decir, si operamos dos números enteros, el resultado tiene que ser un número entero. La suma entre dos números enteros siempre va a generar como resultado un nuevo número entero, según dice la definición. La suma de números enteros es una operación binaria que le asigna a cada par de números enteros el número entero a más b. Así que si nosotros sumamos, por ejemplo, 5 más el número menos 7, tenemos dos enteros, 5 y menos 7, el resultado es menos 2, un nuevo número entero. Es imposible que producto de la suma entre números enteros se obtenga un número que no sea entero. Siempre será entero el resultado. Esa operación binaria cumple con las propiedades conmutativa, asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad del inverso. La propiedad conmutativa establece que es lo mismo sumar a más b que sumar b más a para cualquier par de números enteros. Así que sabemos que 5 más menos 7 es lo mismo que menos 7 sumado a 5. En cualquier caso, el resultado es menos 2. La propiedad asociativa nos permite agrupar como nos convenga hacerlo, como nosotros consideremos conveniente. Por ejemplo, si tenemos la suma entre 3, el número 2 y el número menos 4, nosotros podemos mover los paréntesis de tal forma que ahora agrupen a 2 y a menos 4. Y el resultado será el mismo. La suma entre 5 y menos 4 es 1. Acá la suma entre 2 y menos 4 es menos 2 y 3 sumado a menos 2 también es igual a 1. Es decir, la forma en que nosotros agrupemos no afecta al resultado. La propiedad del neutro establece que en la suma de números enteros existe un neutro y ese único neutro es el número 0. Es decir, cualquier número sumado a 0, no importa en qué orden lo hagamos, en el caso de 7 puede ser 7 más 0 o 0 más 7, dará como resultado el mismo número, es decir, el neutro se elimina de la operación. Y asimismo hay una propiedad llamada propiedad de inverso que establece que todo número tiene un inverso que justamente es el negativo del número. Pero hablamos de números enteros, así que si yo tengo el número 8, el negativo de 8 también es un entero, de tal forma que si yo sumo ese par de números, obtengo el neutro de la suma, que es el 0. Y no importa en qué orden lo haga, menos 8 más 8 también es igual a 0. Entonces, el inverso de cualquier número entero simplemente será ese número con signo cambiado, con el signo opuesto. El inverso de 5 es menos 5, el inverso de menos 5 es 5. Bien, eso con respecto a la suma, que es una operación binaria que cumple con esas cuatro propiedades. El producto tiene características similares. El producto también es una operación binaria, puesto que si yo opero dos números que sean enteros, el resultado también es un número entero. En este caso, cuando opero 4 y menos 2, mediante el producto, obtengo como resultado menos 8, el cual también es un número entero. Esta operación binaria cumple con las propiedades conmutativa, asociativa y la propiedad de neutro. No cumple con la propiedad del inverso, pero cumple con las primeras tres. El producto entre dos números, no importa en qué orden se haga, generará el mismo resultado. Así que es lo mismo 4 por menos 2 que menos 2 multiplicado por 4. En cualquier caso, el resultado es menos 8. De manera similar, con respecto a la suma, en el producto, si yo tengo aquí 3 multiplicado por 2 y aparte multiplicado eso por menos 4, yo puedo agrupar en otro orden si deseo. Aquí están agrupados el 3 y el 2. Puedo correr los paréntesis para agrupar ahora 2 y menos 4. Y en ambos casos obtendré el mismo resultado. Aquí primero 6, que se multiplica por menos 4, con lo cual obtengo menos 24. Y acá primero resuelvo la multiplicación entre 2 y menos 4, que es menos 8. Pero 3 por menos 8 es menos 24 también. El resultado es el mismo. Eh, esta, esta operación, la multiplicación entre enteros, también cumple con la propiedad del neutro. El neutro del producto es el número 1. Así, cualquier número multiplicado por 1 es igual al número. Si yo tengo 7 multiplicado por 1 o 1 multiplicado por 7, el resultado es 7. El neutro se elimina en la operación. Si nosotros consideramos las dos operaciones, podemos establecer una nueva propiedad llamada propiedad distributiva.
en la que se involucra la suma y el producto. Y esta es una propiedad muy utilizada en álgebra y que también vimos en lógica matemática, obviamente en ese contexto. La propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, el producto es el que se distribuye, establece lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí la multiplicación entre A y B más C, lo que hacemos es distribuir el producto así. A por B, A por C, de tal forma que la suma se ubica en medio. Eso es distribuir el producto con respecto a la suma. O sea, el producto ahora aparece dos veces. Se llama propiedad distributiva y está mezclando las dos propiedades que acabamos de ver, perdón, las dos definiciones que acabamos de ver sobre operaciones de números enteros. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora notación sigma. ¿Qué significa notación sigma? Consideremos lo siguiente, miren. Vamos a explicar en detalle qué significa esto. Este símbolo, el símbolo sigma, nos sirve en el contexto que vamos a analizar para realizar sumas. ¿Qué tipo de sumas? Si nosotros vemos aquí una letra, a esa letra la vamos a llamar variable. La variable puede ser cualquier letra, no necesariamente la letra n. Se acostumbra a utilizar n e i sobre todo, pero puede ser cualquier otra letra. Si yo pongo aquí n igual a 1 y acá pongo 5, eso significa que es una sumatoria que va a empezar en el 1 y va a terminar en el 5. No significa que voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. No. Significa que en la función que aparece aquí debe aparecer una función que depende de n o que puede no tener n. Ya vamos a analizar eso. Vamos a suponer que esa función depende de n y que es n al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar el 1 en la n, voy a reemplazar el 2 en la n, voy a reemplazar el 3, el 4 y el último número que voy a reemplazar es el 5. En otras palabras, el número que está abajo me indica en qué valor empiezo la suma y el número de arriba me indica en qué valor termino. Y siempre mi avance va a ser a través de números enteros. Es decir, empiezo en el número 1, continúo con el 2. No sirve continuar con 1.5. Los límites son números, de hecho son números naturales, aunque también puede aparecer el 0 allí, también pueden aparecer en teoría números negativos, pero son números naturales, ¿sí? En este ejemplo al menos, son números naturales y para llegar del límite inferior al límite superior voy sumando de uno en uno. Entonces, aquí tendríamos 1 al cuadrado, reemplazando la n por el 1, luego reemplazo la n por el 2, luego reemplazo la n por el 3, luego reemplazo la n por el 4 y finalmente la reemplazo por el 5. Y allí termino la suma. ¿Por qué? Porque el límite superior me indica que debo llegar solamente hasta 5. Así que si resuelvo, obtengo 1 más 4 más 9 más 4 al cuadrado, que es 16, más 25. 16 más 4 es 20, 20 más 10, 30, 30 más 25 es 55. Así que la suma en este caso es exactamente 55. Recuerde que podemos tener variables que no necesariamente sean la letra n. Por ejemplo, yo podría tener la sumatoria desde i igual a 2 hasta 4 de 5 más 2i. ¿Cómo debo proceder en este caso? Pues bien, debo reemplazar la i por el número 2. Primero por el número 2. Este es el número en el cual empiezo a hacer la suma. Empiezo a hacer la suma con i igual a 2. Así que tendríamos 5 más 2 por 2, es decir, 5 más 4. Luego del 2 sigue 3. 5 más 2 por 3, que sería 5 más 6. Luego sigue el 4. 5 más 2 por 4, que sería 5 más 8. Y como el límite superior es 4, ese es el último número que debo reemplazar de ahí. Allí termina la suma. Tendríamos 5 más 5 más 5, que es 15. 15 más 10, 25, más 8, 33. El resultado de la suma es 33. Bien. Hay dos propiedades importantes acerca de la sumatoria, de la notación sigma, que se llaman propiedades de linealidad. Las propiedades de linealidad establecen lo siguiente. Miren que aquí hay otra notación de sigma, pero en el fondo es lo mismo. Vamos a usar, de hecho, la que vimos primero, ¿no? La sumatoria de n igual a, el número en que inicia es a, el número en el que termina es b, de k por f de n. ¿Qué significa f de n? Por cierto, f de n es cualquier expresión que dependa de la variable de la sumatoria, que en este caso es n. Para que usted lo pueda relacionar bien con los ejemplos que vimos, aquí la función es n cuadrado, aquí la función es 5 más 2i. En este caso es f de n, acá es f de i. No, la función tendrá la variable que aparezca en la sumatoria. Entonces, lo que establece la propiedad de linealidad número 1 es que esta variable, perdón, esta constante
que no depende de n, y esa es la clave, no tiene n, puede quedar fuera de la sumatoria. Para que quede fuera de la sumatoria debe ser un valor constante, es decir, un número que no tenga n. Le voy a dar un ejemplo para que quede claro cómo se aplica la propiedad de linealidad, esta propiedad de linealidad en particular. Si yo tengo la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de 4i, este número 4 no depende de i, es una constante. Yo puedo dejar ese número fuera de la sumatoria y dedicarme a resolver la sumatoria que tiene solamente la i. Es decir, el 4 queda aquí, abro paréntesis y resuelvo esta sumatoria. Nosotros sabemos que la variable se reemplaza. En este caso, primero por el 1, luego por el 2, luego por el 3, por 4, por 5 y el último número que se reemplaza es el 6 porque ese es el límite superior de la sumatoria. Entonces, sumamos 4 más 6, 10, 2 más 3, 5, más 5, 10, más 10, 20, 20 más 1, 21, 21 por 4, 84. ¿Sí? Pudimos resolverlo sin aplicar la propiedad. Eso debe estar claro. Es decir, la propiedad es una opción que tengo, pero yo puedo resolverlo directamente reemplazando la i por el número 1, quedaría 4 por 1, la i por el número 2 quedaría 4 por 2, la i por el número 3 quedaría 4 por 3, luego por el 4, 4 por 4, luego quedaría 4 por 5, luego quedaría 4 por 6. En cualquier caso, el resultado será el mismo, 84. ¿Sí? Lo puedo hacer con o sin la propiedad. Muy bien, la segunda propiedad de linealidad establece que si yo tengo una sumatoria desde n igual a hasta b de una suma de funciones f de n más g de n, una suma de funciones, yo puedo separar eso en dos sumatorias. No ocurre eso con el producto y tenga mucho cuidado. Es decir, si yo tengo aquí la sumatoria de n igual a hasta b de f de n por g de n, yo no puedo separar eso en dos sumatorias que se multipliquen y decir que eso es igual a la sumatoria de n igual a hasta b de f de n por la sumatoria de n igual a hasta b de g de n. Eso está mal. No existe tal propiedad. La propiedad se aplica a la suma, lo cual lo hereda la resta, porque la resta en el fondo es una suma. Entonces aquí tendríamos n igual a hasta b de f de n más la sumatoria de n igual a, salió media rara ese símbolo medio raro, hasta b de g de n. Se puede aplicar así. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué tal si tengo que resolver la sumatoria de n igual a 1 hasta 4 de i cuadrado más 3i? Puedo aplicar la propiedad y separar esto en dos sumatorias. La sumatoria de n igual a 1, perdón, aquí me equivoqué en la variable. Aquí sería desde i, para ser consistentes, desde i igual a 1 hasta 4 de i cuadrado, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esta sumatoria? A ver, recuerden, es sencillo. I igual a 1 significa que en la i voy a reemplazar el número 1. Luego voy a reemplazar el número 2, luego voy a reemplazar el número 3 en esta expresión, luego voy a reemplazar el número 4 y allí termino porque ese es el límite superior de la sumatoria. Se acabó. Acá, en la i voy a reemplazar el número 1, 3 por 1, 3, luego el número 2, 3 por 2, 6, luego el número 3, 3 por 3, 9 y luego el número 4, 3 por 4, 12. Listo, y resuelvo. 16 más 4, 20, 20 más 10, 30. El resultado aquí es 30. Acá, 12 más 9, 21, 21 más 9, 30. También sale 30. Coincidencia. El resultado es 60. Ese es el resultado de la sumatoria. ¿Ya? Esa es la forma en la que podemos resolver aplicando la propiedad de linealidad, que de todas formas, como indiqué antes, en el caso de la primera propiedad, aquí tampoco es obligación hacerlo así. Yo lo puedo hacer directo con la expresión original. Mire, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i cuadrado más 3i. Si yo reemplazo el 1 en toda la expresión, me quedaría 1 al cuadrado más 3 por 1, es decir, 1 más 3, que es 4. Luego, si reemplazo el 2, 2 al cuadrado 4 y 3 por 2, 6, la suma es 10. Luego, si reemplazo el 3, 3 al cuadrado 9, ¿verdad? Y 3 por 3, 9, la suma es 18. Y si reemplazo el 4, quedaría 16 más 12, que es 28. Entonces tendríamos 18 más 28, que es 46,
más 450 más 10, 60. El resultado es exactamente el mismo, aplicando o no la propiedad. Bien, así es como funciona la sumatoria. Si cabe recalcar algo es el hecho de que la linealidad no es aplicable para el producto, menos para la división. La linealidad es aplicable para la multiplicación por una constante, en cuyo caso la constante queda fuera de la sumatoria, como lo hicimos aquí, o para la suma de funciones, en cuyo caso puedo separar en la sumatoria de cada función. ¿Ya? Bien, creo que para terminar con esta parte es importante que le explique lo siguiente. Cuando usted tenga algo así, miren, la sumatoria de igual a 1 hasta 7, y aquí tenga solamente un número, como el número 8, una constante, no aparece variable allí. ¿Sabe qué significa? Que cuando y vale 1, usted va a poner 8. Que cuando y vale 2, usted va a poner 8. Porque no hay variable ahí que deba reemplazar. Pero sí debo avanzar en la suma. Igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7. En otras palabras, queda 8 por 7. La respuesta es 56. Ahora, tenga cuidado, ¿no? Porque no solamente depende del 7 que está arriba, depende de dónde empieza la sumatoria. Si yo tengo la sumatoria desde igual a 4 hasta 7, quedaría un 8 gracias al número 4, un 8 gracias al número 5, un 8 gracias al número 6 y un 8 gracias al número 7. Quedaría 32. No quedaría 8 por 7, quedaría 8 por 4. ¿Por qué? Porque aquí debo reemplazar, me olvidé de poner el 8 aquí, aquí debo reemplazar el 4, el 5, el 6 y el 7. Y eso genera 4 números 8. ¿Ya? Bien, si tuviese algo así, que también es posible, la sumatoria desde igual 0 hasta 4 de 5, sería por el 0 un 5, por el 1 un 5, por el 2 un 5, por el 3 un 5 y por el 4 un 5. Quedaría 5 veces 5, la respuesta es 25. ¿Sí? Tenga cuidado, algunos por ver el 0 pueden pensar que deben poner 0 aquí. Y no, lo que significa es que cuando i vale 0, yo reemplazo la i en el 5, pero como en el 5 no hay i, no hay nada que reemplazar, así que finalmente quedaría 5. Otra cosa es que tenga algo así, la sumatoria desde igual 0 hasta 4 de 5i. Esto es diferente. Si aquí sí debo reemplazar el 0, quedaría 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y como 4 es el límite superior, allí termino. Tendríamos 20 más 20, 40 más 10, 50. La respuesta es 50. Sigamos. Vamos a ver relación de orden entre números enteros. El orden en el conjunto de números enteros se define así. Si nosotros conocemos dos números enteros que cumplen con esta condición, que A es menor que B, eso es equivalente a decir que A es igual a B más un número C. Se lo voy a explicar de una forma sencilla con un ejemplo numérico. Si yo tengo que 5 es menor que 9, perdón, aquí me equivoqué en el símbolo, si hubo un error, aquí es mayor. Aquí es mayor. Ahora sí, si yo tengo que 9 es mayor que 5, 9 es mayor que 5, eso significa que de ley existe un número, de ley, o sea, es un hecho que va a existir un número que va a transformar este mayor en una igualdad. Es el número que cuando se suma a 5 da como resultado 9. Nosotros sabemos que ese número es 4. Sabemos además que es un número positivo, es decir, para cualquier expresión en la que un número entero sea mayor que otro número entero, no importa qué números, de qué números se traten, si yo tengo un número mayor que otro, el que es mayor será igual al otro número más algo, y ese algo será un número entero positivo, que en este caso es 8. Aun cuando los dos números sean negativos, yo puedo tener esto. Nosotros sabemos que menos 2 es mayor que menos 10. Entonces, de ley, menos 2 será igual a menos 10 más algo. ¿Y cuál es ese algo? Es 8. Porque menos 10 más 8 es menos 2. Y ese algo, ese número es positivo. Por eso se dice aquí, existe un número positivo, que también es entero, tal que A es igual a B más C. Y recuerde que A y B son los números que cumplen con la condición que A es mayor que B. Así que si tenemos, por última vez le indico, si tenemos algo como 12 mayor que menos 20, eso significa que 12 será igual a menos 20 más un número positivo, y ese número es 32. Y ese número es entero. Siempre será un entero positivo. Por eso dice la propiedad, existe un C, la definición, perdón, existe un C elemento de los enteros positivos. Bueno, y ahora vienen tres propiedades acerca de la relación de orden en los números enteros, las cuales se llaman
reflexiva, transitiva y antisimétrica, que aquí están nombradas 1, 2 y 3. La reflexiva establece que para todo número natural, perdón, que para todo número entero, siempre el número será menor o igual al número. Es por un lado obvio lo del igual, por otro lado nos podremos preguntar, pero ¿para qué sirve el menor si el menor nunca se va a cumplir? Más allá de que nunca se cumple el menor, lo que hay que tener en cuenta es que esto es un hecho, es verdadero. Todo número es menor o igual a sí mismo, hablando de números enteros. El número 5 siempre será menor o igual a 5. De nuevo le indico, le hago hincapié en esto, ¿no? Sabemos que el menor nunca se va a cumplir, que lo que se está cumpliendo realmente es el igual. Pero listo, eso es suficiente para que podamos decir con toda certeza que es verdadero. 7 es menor o igual que 7, 20 es menor o igual que 20, todo número es menor o igual a sí mismo. La propiedad transitiva se parece, por cierto, a la propiedad de silogismo hipotético de lógica matemática. Establece que si m es menor o igual que n y n es menor o igual que p, entonces obviamente el primero será menor o igual que el último, ¿sí? Si yo tengo aquí para todo x, y, z, elemento de los enteros, si yo sé que x es menor o igual que y también sé que y es menor o igual que 7, ¿qué voy a concluir? ¿Qué puedo concluir de aquí? Que x es menor o igual que 7, ¿sí? Es como que yo le diga, miren, Pedro tiene menor edad o la misma edad que Juan, y Juan tiene menor edad o la misma edad que Luisa. Concluiré que Pedro tiene la misma edad o menor edad que Luisa. Por eso se llama transitividad. Hay una transición entre x y y7 a x7. Vamos a ver la última propiedad que se llama antisimétrica. La propiedad antisimétrica dice lo siguiente. Si yo tengo que m es menor o igual que n y al mismo tiempo tengo que n es menor o igual que m, la única forma para que se cumpla que uno es menor o igual que otro es que realmente sean iguales. Por eso esto es equivalente a decir que lo que realmente son m y n es iguales. No puede pasar otra situación. Es imposible que haya uno mayor que otro si se cumplen con estas dos condiciones. Listo. Esto se parece a la definición de igualdad, ¿no? Nosotros decimos que si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, eso es equivalente a decir que A y B son iguales. Algo parecido es, ¿no? En cuanto a simbología, al menos. Bien, esas son propiedades de la relación de orden entre enteros. Y ahora vamos a ver los conceptos asociados a los números enteros. ¿Qué significa divisibilidad y qué significa ser múltiplo? Bien, le doy un ejemplo en base a la definición. Yo tengo aquí tres números que cumplen con una condición así. Voy a ponerle como ejemplo al 12, que cumple con ser igual a 3 por 4, así como C es A por B. Cuando algo así se cumple, escuche bien los nombres, decimos que 12 es múltiplo de 3 y 4. El 12 es múltiplo, pero múltiplo, cuando decimos múltiplo tenemos que decir de quién, ¿no? ¿Es múltiplo de qué números? De 3 y 4. O sea, el múltiplo es el que está en la tabla del 3 y en la tabla del 4. Sabemos que 3 por 4 es 12. El 12 es un resultado de la tabla de multiplicar del 3 y de la tabla de multiplicar del 4. Es un múltiplo de ellos. Por otro lado, el 3 y el 4 para 12 son factores. Son factores. También son divisores. Se puede llamar a los números 3 y 4 con respecto al 12 de cualquiera de las dos formas. Son factores o divisores de 12. Entonces, el 15, miren, el 15 es igual a 3 por 5. ¿Qué es el 15 para el 3 y para el 5? El 15 es múltiplo de 3, el 15 es múltiplo de 5. Eso significa que 15 es divisible para 3 y divisible para 5. Eso significa que 3 es un factor de 15 y que 5 es un factor de 15. Y que esos factores también se pueden llamar divisores. El 3 es un divisor de 15. ¿Qué significa divisor? Que cuando yo divido 15 para 3, la división es exacta, no hay residuo. 15 para 5, la división es exacta, no hay residuo. Bien, el siguiente, aquí, bueno, en el control de lectura tenga cuidado, no podrían evaluarles cosas como esta. A ver, ¿qué tal si me dicen que x es igual a 3 por k? ¿Qué puedo decir acerca de x? X es divisible por 3. Por supuesto, eso es verdadero. Recuerda que el de acá es el divisible, el múltiplo. X es múltiplo de 3. Sí, divisible y múltiplo es lo mismo. X es múltiplo de k también. Eso es verdadero. X es múltiplo de k.
Y asimismo, 3 y k, ¿qué son? 3 y k son factores de x. 3 y k son factores o divisores. Es decir, si yo divido x para 3, el residuo es 0. Si divido x para k, el residuo es 0. La división es exacta. Bien, sigamos. Vamos a las reglas de divisibilidad. Para explicar esas reglas que aquí están detalladas, voy a darle ejemplos. Digamos que yo tengo aquí los números 3132. Tengo el número 4200. Tengo el número 2331 y tengo el número 23310. Me pregunto, ¿quiénes son divisibles para 2, para 3, para 4, 5, 6, 8, 9 y 10? También hay regla para 7, pero no es muy práctica, así que por eso ni en el libro de la escuela aparece. Vamos a ver para los números que están allí. Para 2 es sencillo. Un número es divisible para 2 cuando termina en número 0. Perdón, cuando termina en número par. No, cuando termina en número par. Entonces, que termine en par significa que termina en 0, 2, 4, 6, 8. Así que este es divisible para 2, este es divisible para 2, este no. Solo me interesa ver el último dígito, la última cifra, y este sí. Cuando un número es divisible para 3, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Yo tengo que sumar las cifras. 3 más 1, 4, 4 más 3, 7 más 2, 9. 9 es divisible para 3, claro. 4 más 2, 6. 6 es divisible para 3, claro. 3 más 3, 6. Más 3, 9. 9 es divisible para 3, sí. 9 es divisible para 3. Déjenme poner otro número. Se me salió. Déjenme poner otro número que no sea divisible para 3 para que no quede como una especie de regla que no existe realmente, que todos son divisibles. Por ejemplo, aquí 3 más 2 es 5 y 5 más 2, 7. 7 es divisible para 3, no. ¿Cuándo un número es divisible para 4? Cuando usted toma las dos últimas cifras y se pregunta, ¿el 32 está en la tabla del 4? Sí. ¿El 0 está en la tabla del 4? Claro, 4 por 0, 0. ¿El 31 está en la tabla del 4? No. ¿El 10 está en la tabla del 4? No. ¿El 22 está en la tabla del 4? No. Es el 22, en todo caso, es divisible para 2, pero no es divisible para 3. Aquí me equivoqué porque la X la había puesto allí. Este número sí es divisible para 3 porque la suma de sus cifras es 9. ¿Cuándo un número es divisible para 5? Cuando termina en 0 o en 5. Así que allí no hay cómo perderse. Termina en 2, no. Termina en 0, sí. Termina en 1, no. Termina en 0, sí. Termina en 2, no. ¿Cuándo un número es divisible para 6? Cuando es divisible para 2 y 3. Si usted ve el visto en ambos, es divisible para 6. Visto en ambos, para 6. Visto aquí y no en 2, no. Visto en ambos, sí. Aquí tiene visto en ambos, no. No es divisible para 6. Cuando un número es divisible para 8, aquí sí hay que hacer un trabajo más extenuante. Cuando usted toma las tres últimas cifras y está en la tabla del 8, pero la única forma de probar en muchos casos es haciendo la división. Solamente de las tres últimas cifras, no de todo el número. Entonces divido las tres últimas cifras para 8. 1 por 8, 8, de 13, 5. 58 para 8 es 7 por 8, 56, de 58, 2. Como hay residuo, no hay divisibilidad. Acá las tres últimas cifras son 200. 200 dividido para 8 es 2 por 8, 16, sobra 4. Aquí 5 por 8, 40, de 40, 0. Aquí sí. Aquí las tres últimas cifras de ley que no forman múltiplo de 8, porque para ser múltiplo de 8 es necesario ser par, y ese número no es par. Las tres últimas cifras forman 310, dividido para 8. 31 para 8 es 3, 3 por 8 24, sobra 7, y 70 para 8 es 8. 8 por 8 es 64, de 70 sobra 6. El resultado es que no hay divisibilidad porque el resultado, el residuo no fue 0, así que aquí tampoco es divisible para 8. Y 322, vamos a ver, 4 por 8, 32, a 32, 0, bajo la siguiente cifra que es el 2. 0,2 es el residuo, así que tampoco hay divisibilidad. La única forma para que haya divisibilidad para 8 es que cuando usted tome los tres últimos números, las tres últimas cifras, divida para 8 y el residuo sea 0. Muy bien, cuando las cifras sean un múltiplo de 9, el número será divisible para 9. Por ejemplo, aquí miren, 3 más 3 más 1 más 2 es 9. Perfecto. 4 más 2, 6. Aquí no, porque no sale de la tabla del 9, ¿no? 3 más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. Sí. Aquí también sale 9. Sí. Aquí sale 4 más 3, 7. No. ¿Cuándo es múltiplo de 10? Cuando termina en 0. Solamente cuando termina en 0. Tiene que terminar en 0. Listo. Así funcionan las reglas de divisibilidad.
algo importante con respecto al 9 es que podría salir algo diferente de 9. No tiene por qué ser 9. Por ejemplo, si yo tengo 8, aquí tengo 8 y aquí tengo 3. Ese número es divisible para 9. Veamos. 8 más 8, 16 más 3. Déjenme poner aquí. Vamos a hacer trampa aquí. Ahí sí. 8 más 8, 16. 16 más 2, 18. Le pregunto, ¿el 18 está en la tabla del 9? Sí. Así que este número es divisible para 9. Obviamente, todo número divisible para 9 será divisible para 3. Cuando usted vea un visto en el 9, de ley habrá un visto en el 3. Si hay visto en el 9, hay visto en el 3. Si hay visto en el 9, hay visto en el 3. ¿Ya? Pero al revés puede ser falso. El hecho de que haya visto en el 3 no significa que haya visto en el 9. No necesariamente, ¿verdad? Seguimos en esta parte. Vamos a ver números primos y compuestos. Yo prefiero ver las dos definiciones de manera simultánea. Que quede claro que tanto un número primo como un número compuesto, por definición, debe ser mayor que 1. Así que cuando hablamos de números primos o de números compuestos, hablamos de números enteros. Estamos tratando conceptos asociados a enteros, ¿verdad? Entonces hablamos de números enteros que parten desde el 2. No puede haber un número primo o compuesto que sea igual a 1. Siempre debe ser mayor que 1. Hablamos de un número que empieza en 2, puede seguir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Resulta que a partir del 2, todo número se puede catalogar como primo o compuesto. ¿Qué es un número primo? Es un número que es divisible exactamente para dos números, para el 1 y para el mismo número. Le voy a dar un ejemplo con el número 5. El número 5 es un ejemplo perfecto. Bueno, como cualquier primo. El número 5 es divisible solamente para 1 y para 5. Entonces es primo. En cambio, el número 9 no es primo, porque el número 9 es divisible para 1, para 9, pero también para 3. Así que el que no es primo se llama compuesto. Mire, todo el que sea primo significa que solo se puede dividir para 1 y para el mismo número. Así que el 2 es primo. De hecho, el único número par que es primo es el 2. El 3 es primo. El 7 es primo. El 11 es primo. El 13 es primo. Pero los otros números, los que no son primos, solo les queda una opción, ser compuestos. El número 4 es compuesto, el número 6 es compuesto, el número 8, todos los números pares excepto el 2 son compuestos, todos, todos. Y los impares pueden ser compuestos o primos, ¿no? Hay que analizar el caso. El 14, al ser un número par, de ley es un número compuesto. Y el 15, aunque es impar, hay que analizarlo. El 15 es compuesto también. ¿Por qué el 15 es compuesto? Porque a más de que se puede dividir para 1 y para 15, todo número se puede dividir para 1 y para sí mismo. Pero a más de que se puede dividir para 1 y para 15, se puede dividir para 3 y para 5. O sea, tiene más divisores que el 1 y el 15. Por eso es compuesto. Los números compuestos tienen una característica. Son compuestos justamente porque se pueden descomponer. Entonces, el número 4 es compuesto porque se puede descomponer en 2 por, o sea, está compuesto por la multiplicación entre 2 y 2. El número 6 está compuesto por la multiplicación 2 por 3. El número 8 está compuesto por la multiplicación 2 por 2 por 2. El número, también puedo decir 2 por 4, ¿no? Ya vamos a analizar eso con más detalle. El número 10 es 2 por 5. El número 12 es 2 por 2 por 3. Y así, puedo descomponer cada número compuesto. Todos los números compuestos se pueden descomponer por un producto que tiene de ley más de un número primo. Si yo descompongo un número compuesto y solo me queda un número primo, significa que no es compuesto, que es primo realmente. Por ejemplo, el 7, miren. El 7, ¿cómo lo puedo descomponer? Solamente como 7, porque es primo, porque solamente es divisible para 1 y para sí mismo. Ahora, hay algo importante que explica este teorema, el teorema fundamental de la aritmética, que los números compuestos, que son 4, 6, 8, 10 y 12, los números compuestos, se pueden expresar de manera única como el producto de sus números primos. Es decir, el 4 se puede expresar como 2 por 2. Y no hay otra forma, porque no hay más números primos que puedan representar el 4. Usted no va a encontrar números primos que se multipliquen y den 4 que no sean 2 y 2. No hay otros. Asimismo, el 6 y el 3, solamente para el 6 existe la multiplicación 2 por 3 o 3 por 2, que en el fondo es lo mismo por la ley conmutativa. Pero no hay otros números que produzcan 6. No hay otros números primos que produzcan 8. Usted puede decir 4 por 2, pero 4 por 2 no funciona. Tienen que ser primos si el 4 no es primo.
Entonces, si yo quiero descomponer al 8 como el producto de números primos es 2 por 2 por 2, al 10 es 2 por 5, el 12 es 2 por 2 por 3, el 12 no es 4 por 3, porque el 4 no es primo. Si yo lo quiero descomponer como el producto de números primos es 2 por 2 por 3. Listo, eso se llama teorema fundamental de la aritmética. Listo.